Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Diario de una Mamá Cualquiera. Hoy es miércoles 2 de mayo y quiero hablarte de un tema importante y es el de cómo detectar un embarazo ectópico a tiempo. El lunes te hablé en el artículo de los principales signos de alarma en el embarazo. Con signo de alarma me refiero a un motivo para acudir a un centro de emergencia, no un motivo por el que vaya a haber un desenlace negativo y vayas a poder perder al bebé. Pero sí que es importante saber cuáles son los signos de alarma que te deben llevar a un servicio de urgencias, porque a veces hay mamás que se pasan de precavidas y hay mamás que se pasan de tranquilas y tenemos que intentar buscar un poco el término medio. Uno de los signos de alarma donde quiero hacer especial hincapié son en los que nos van a ayudar a detectar un embarazo ectópico o también llamado un embarazo extrauterino. ¿Qué es un embarazo ectópico o extrauterino? Como su propia palabra indica, es un embarazo que se va a producir, que se va a implantar fuera del útero. Quizás te estás preguntando, ¿cómo puede ser eso? Habitualmente el óvulo es fecundado por el espermatozoide, va descendiendo por la trompa de falopio hasta que se implanta en el útero. Si se encuentra con las condiciones adecuadas en el útero. Si no, pues a veces se produce una expulsión y se produce lo que decimos un aborto espontáneo. Lo que diferencia un embarazo ectópico o no es si se implanta en otro sitio que no es el útero. Y en casi todos los casos, cuando hablamos de un embarazo extrauterino o ectópico, es que se implanta en la trompa de falopio. Con lo que no hace falta que te diga que es un embarazo que en la trompa de falopio no es viable, aunque sí que es verdad que ha habido algún caso que para mí, me parece milagroso, que ha llegado a nacer el bebé, pero que estaba implantado en el ovario. Por lo menos que yo haya escuchado, en el ovario ha habido uno. Pero vamos, desde luego lo normal y lo lógico es que se implante en la trompa de falopio y que sea no viable. Y más que todo porque en la trompa no puede crecer y se va a producir una complicación muchísimo más grave, que es que se pueda romper la propia trompa y poniendo en riesgo también la vida de la mamá. Quiero hablarte un poco de los síntomas que pueden alertarte de que en vez de tener un embarazo normal puedas tener un embarazo ectópico. El primero y más importante es un dolor muy fuerte abdominal o en uno de los costados. Está claro que cuando una está embarazada a veces tiene pequeños dolores de regla. Pequeños dolores de regla, a veces más o menos, pero totalmente tolerables. Cuando hablamos de un dolor muy fuerte abdominal, es un dolor que te para. Es como cuando les digo a las mamás las contracciones de parto, me dicen, no, creo que igual tengo contracciones. Digo, igual o no. O sea, quiero decir, las contracciones de parto, cuando hablamos de contracciones de parto, te dejan clavada. Cuando digo clavada es que no puedes dar un paso. O sea, eso es una contracción de parto. Cuando me dicen, no, creo que me estoy poniendo de parto y aguantas las contracciones normales, esos serán pródromos de parto, ¿no? O sea, quiere decir que tú puedas estar tumbada en un sofá, que te moleste más o menos. Una contracción de parto, aguantes bien o mal el dolor, te deja clavada. Pues aquí pasa lo mismo, hablamos de un dolor muy fuerte, un dolor muy intenso y que además a veces aumenta con pequeños esfuerzos, incluso al toser. Si se produjera la rotura de la trompa, el dolor comienza en una zona localizada del costado habitualmente, pero enseguida se extiende a toda la zona de la pelvis y es un dolor muy intenso, además que si se produce la rotura de la trompa se produce un sangrado bastante abundante vaginal. Hay casos en los que, aunque no se haya producido la rotura de la trompa, hay sangrado vaginal. Más o menos en la mitad de los casos en los que hay un embarazo ectópico se puede producir un pequeño sangrado antes. Si se rompe la trompa y no lo hemos identificado antes, sí que por supuesto se producirá un sangrado bastante abundante. El resto de los síntomas, la verdad es que se confunden bastante con los de un embarazo. Las náuseas, vómitos, malestar, debilidad, dolor en la zona lumbar, en la zona baja de la espalda. Hay una cosa un poco característica y es que hay mujeres que sienten dolor de hombros. No sé si será un tipo de dolor reflejo, pero yo por si acaso te lo cuento porque ha pasado en más de uno y de dos y de tres casos. ¿Cómo me van a diagnosticar que tengo un embarazo ectópico? Es otra de las preguntas que me hacen las mamás. Si tienes un test de embarazo positivo y te hacen una ecografía intravaginal porque tú vas no porque te toque, sino porque tú vas porque tienes alguna molestia a un centro de urgencias,
Si tú les dices que te has hecho un embarazo, o sea, una prueba de embarazo te ha salido positiva y en la ecografía intravaginal, porque ya sabes que las primeras ecografías, y por supuesto la primera más que ninguna, es intravaginal, porque bueno, lógicamente para que se vea todo bien tiene que ser intravaginal, no en la zona de abdominal, vamos. Si no encuentran nada, si no ven sacos, si no ven nada y analíticamente confirman que tienes elevados los niveles de gonadotropina coriónica, lo lógico es que hay que buscar porque podemos estar ante lo que llamamos un falso positivo, un embarazo ectópico. El objetivo de este podcast es contarte todo esto porque si sientes algo parecido, bueno, la alegría mayor que me podrás dar es que hemos conseguido salvar una trompa de falopio por identificar un embarazo ectópico a tiempo. Alguna mamá me pregunta el motivo por el que se producen los embarazos ectópicos. Es verdad que no son muy habituales, pero también es verdad que en los últimos años están aumentando. ¿Por qué creo que están aumentando? Bueno, por un lado, la edad no ayuda. Ya sabes que cada vez somos madres más tarde y con la edad aumenta la incidencia de los embarazos ectópicos. También es verdad que si tienes hecha una ligadura de trompas se puede producir un embarazo ectópico, si has llevado DIU y también, bueno, lógicamente lo más normal es que haya algún tipo de problema de permeabilidad en la propia trompa, que lo que nos pasa es que impide que el óvulo fecundado se implante porque no puede llegar hasta el útero, sino que se queda atascada en alguna zona, ¿no? Que por el motivo que sea, por un proceso inflamatorio, por una obstrucción de cualquier tipo, no está permeable al 100%. Por otro lado, la forma de interrumpir el embarazo es otra cosa que preocupa a muchas mamás cuando preguntan por los embarazos extrauterinos. Va a depender un poco del momento en el que se diagnostique. Hay formas diferentes. En los casos en los que se diagnostica muy pronto y el tamaño es muy pequeñito, a veces se puede interrumpir con medicación únicamente y se reabsorbe. Pero bueno, a veces es verdad que hay que hacer una laparoscopia y un tipo de intervención salvando la trompa, pero retirando los restos que se hayan podido quedar. Y a veces, pues por desgracia, no se puede salvar la trompa está dañada. Por último, quiero contarte que es verdad que hay mujeres que tienen más predisposición. O sea, mujeres que ya han tenido un embarazo ectópico, pues hay más de una que, lo que os digo, posiblemente por una alteración anatómica, en casi todos los casos, vuelven a tener otro embarazo ectópico, que han tenido más de uno, ¿no? Bueno, con todo lo que te he contado hoy, mi objetivo prioritario es lo que te he dicho, que podamos identificar un embarazo ectópico a tiempo si creemos que algo no está yendo bien. Además, si no es tu primer embarazo, pues es más fácil a veces la comparativa. Pero también te digo que a veces los primeros síntomas de un embarazo y de otro no tienen por qué ser los mismos. En mi caso, por ejemplo, fueron diferentes. Yo creo que os lo he contado con Leire, me noté cosas raras muy pronto, bastante pronto, antes de la fecha en la que me tenía que bajar la regla. Y en el caso de Valentina me hice un predictor porque tenía depilación láser, yo creo que eso os lo he contado, y no me digas por qué tenía un retraso de un día. Imaginaros, otras veces tenía un retraso mayor. Pero es verdad que ese mes no había tomado ningún tipo de precaución y bueno, me dio cargo de conciencia. Es decir, a ver si me voy a ir a hacer la depilación láser, no vaya a ser que esté embarazada. Y bueno, pues por lo que vale en Predictor, me fui a la farmacia y me lo compré y efectivamente, ¿cuál es mi sorpresa? Que dio positivo. Pero yo no sentía absolutamente nada. Por eso os digo que tampoco a veces es una buena guía eso, ¿no? Pero sí que es verdad que sí, el dolor intenso, sobre todo en la zona del costado, la zona abdominal, que si no has estado embarazada antes quizás te pueda llegar a parecer normal, aunque os digo que es intenso. Y en un embarazo hay molestias, pero dolor intenso, hablamos de un dolor que te limita. Eso no es habitual en unos primeros días de embarazo. No hablamos en una molestia posterior como podamos tener una lumbocetalgia, cualquier otra cosa por el peso, ¿no? que va teniendo el bebé. Dicho todo esto, espero haberte ayudado a aclarar todo y a saber un poco todo lo que implica un embarazo ectópico. Si estás embarazada, te recomiendo que te pases por la web
y que visites el método VELAZ, un método que te aportará todo lo que necesitas para disfrutar al 100% de la maternidad, que para mí es el objetivo número 1, ayudarte y escucharte. Gracias por estar ahí semana a semana y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.